programa de entrevistas en torno a cuestiones vinculadas a sociología del Estado, a nueva estatalidad, a debates actuales, también al calor de grandes transformaciones que estamos viviendo, no solo en la relación sociedad y Estado, sino también en relación a reconfiguraciones en el mundo del trabajo. De hecho, hoy también tuvimos un lindo espacio de intercambio en torno a eso por la mañana. Antes, repasar un poco, si querés ahí, compañero, porque un montón de gente conectada, la verdad que eso también es algo que valoramos de este espacio, un montón de gente ahí que participó, que, bueno, Eli Epstein, Sandra Manancina, Cami, Pablo de los Santos Correa, que siempre está bancando el programa, que nos sigue, estaba también Nay sumándose a nuestra querida compañera que estuvo hasta el programa pasado en la operación, pero seguirá estando de alguna manera en este proyecto. Así que bueno, nada, valorar también que sea un espacio de encuentro, una compañera como Pau, que ahora ya está, se fue de Capital, pero sigue como en el sentimiento también de nuestro organismo, y lo de Hugo recién también conecta con la cuestión de discutir la nueva estatalidad, revisitando acciones, recorridos profesionales de un montón de compañeros y compañeras que han sostenido las políticas públicas en un momento de ataque frontal en el que el gobierno nos construye casi como un enemigo interno. La verdad que lo venimos diciendo de esa manera y creo que no exageramos. Así que bueno, Emiliano, bienvenido al programa, gracias por venir. Nos parecía interesante conversar con vos, siendo coordinador de la Fundación Germán Abdala. Antes de entrarle a la discusión sobre nueva estatalidad, quizás hay un montón de gente conectada y no todo el mundo sabe, si querés contarnos un poco qué trabajo viene haciendo la Fundación, bueno, sí, sobre qué temas. Fenómeno. Dale. Bueno, la fundación es una experiencia similar a un centro de estudios, es un lugar de debate y de producción de conocimiento, de base sindical, tenemos muy claro cuál es nuestro origen y desde dónde pensamos, y que tiene una serie de grupos de trabajo. Uno que está vinculado al medio ambiente, ¿no? Sí. Donde trabajamos transición justa, cuestiones vinculadas a las capacidades municipales, y ahora estamos trabajando con sindicatos. Otro que tiene que ver con administración pública y Estado, donde estamos metidos en esta discusión respecto a nueva estatalidad y capacidades estatales. Otro que está vinculado al tema de urbanismo y vivienda. Otro vinculado a derechos humanos, y el ITE, que es el Instituto de Economía, ¿no? Eso centralmente son las áreas sobre las que nos enfocamos, y después un montón de cosas que nos gustan hacer, que tienen que ver con proyectos culturales. Hace un tiempito hicimos un homenaje a Pandolfo, que era el cantante de Los Visitantes y de Don Cornelio. Hace menos tiempo le hicimos un homenaje a Polo Seschi. Y bueno, Y ahora de hecho también participan del concurso de literatura inquilina. Sí. Sí, está bueno. Yo de hecho escribí algo ahí. Ah, mirá. Justo mudándome, fue de un día para otro, lo encontré ahí. De hecho en algún programa lo contábamos, que viendo que la fundación lo difundía, digo. Y bueno, y estamos también, si nos da la nafta y la energía, estamos pensando hacer algo tipo más vinculada a la calle corriente en los 90. Liberarte, Ave Porco, hacer algo con Ah, eso. mirá, qué interesante. Sí. Así que bueno, es eso. Y entonces, centralmente, la fundación le integran compañeros que son estatales o exestatales, Sí. que tienen distintas profesiones. En líneas generales, en su mayoría son economistas o politólogos o sociólogos, y bueno, en eso andamos. Bien. Bueno, está bueno para que, nada, para que se conozca. Me parece que también esto que vos planteabas como la posición, digamos, de pertenencia sindical para producir, me parece muy valiosa. Y me parece que es muy valiosa ya entrándole a la discusión sobre nueva estatalidad, digamos. Estuvimos trabajando, entrevistamos a la gente de Futuros Mejores, que generaron un informe, también a Luisina Perelmiter, bueno, que trabajó en este libro de Bobonada. También estuvimos trabajando con gente de la web que cruzan un poco temas de mundo del trabajo, pero que dialogan directamente con el tema del Estado. Pero bueno, digo, me parece que la posición de la Fundación desde esta inserción que tiene como sindicato es muy valiosa. Y ya para entrar, le digo, como en el documento hay varios
bueno, digo, hay un documento que estuvieron trabajando en torno a esto, por ahí está bueno conversar un poco de eso. Perfecto. Se plantea el tema del desmantelamiento de las capacidades estatales, digo. ¿Cómo se piensa, cómo se aborda esa situación en este contexto donde vemos que justamente, lo venimos diciendo, hay un topo que viene a destruir el Estado por dentro? ¿De qué manera se está relevando o se piensa en visualizar las políticas que se están eliminando? Mira, el primer dato o la primera definición que hay que tener en claro es que el gobierno de Milei no es la continuidad aumentada del gobierno de Macri. Sí. ¿Sí? Tiene una naturaleza completamente distinta. Macri, con todas las diferencias que nosotros planteamos, toda la resistencia que construimos, tenía una mirada donde el Estado era algo a ser eficientizado. Sí, sí. Más eficiente. Más eficiente, ahí está, gracias. Y mejor administrado, sí, reducido, ¿sí? Sí. Pero le interesaba que los oncológicos se llegara con los remedios en tiempo y forma. ¿Sí? Sí, como tantos otros ejemplos. Ni más ni menos. Acá hay una mirada completamente distinta. Claro, que en el documento hablan de prédica antiestatal, ¿no? Absolutamente. Pero la prédica no es solo una retórica. Claro. Es una convicción profunda de que ellos tienen que destruir el Estado. Lo cual a nosotros, hay veces tenemos una matriz política tan estadocéntrica que nos cuesta asumir esa dimensión del planteo. Claro. ¿No? Entonces pensamos que lo de Sturzenegger son exabruptos. No, es un proyecto. Y está, y nosotros tenemos que confrontar con ese proyecto. Claro. Entonces, la primera definición es, tienen en su mirada sobre la gestión del Estado, es algo novedoso, completamente distinto a lo que esperábamos. Y no es solo un discurso fiscalista, no es solo que hay que achicar el gasto público. No, es un flagelo, es una idea del Estado como flagelo, más allá del gasto. Ni más ni menos, sí. Y eso me parece relevante, y también lo que hay que tener como presente es que su discurso tiene pregnancia social. Sí. Y esa pregnancia social tiene asideros en una experiencia de estatalidad fallida, ¿no? O por lo menos una dimensión de la estatalidad no generó los beneficios a la sociedad que nosotros queríamos que generen. Entonces, claramente hay un balance social respecto al Estado construido durante el gobierno de Alberto que es negativo. Vos ahí circunscribís quizás ese caldo de cultivo al gobierno de Alberto Fernández, o 2015, 2024... Sí, es como difícil de fechar. Sí. Y además es difícil abstraerse sobre todo de la pandemia. Claro. La pandemia tuvo impactos culturales que hasta el día de hoy no logramos dimensionar correctamente, ¿sí? Entonces, fue Alberto, fue la pandemia, fue la escasez de dólares producto de la sequía, etcétera, la crisis de deuda. Un montón de elementos que hacen que las prestaciones públicas se vieron deterioradas y la experiencia ciudadana respecto al Estado también. Claro. Tengo una pregunta. Respecto de, para poderme echar un poco, ¿no? Hace poco se vio una encuesta de Juan Córdoba que decía que si consideraba que Cristina estaba presa correctamente. No sé si seguramente la escuchaste, que vas a decir que tiene que ver esto con la estatalidad, pero bueno. Y había un 75% de chicos, creo que tenían de 20 a 20, no sé, 20 y pico a 30 años, que pensaba que estaba bien detenida Cristina. O sea, que estaba bien el proceso contra Cristina y que tenía que estar presa. 70-75%, estamos hablando de un número muy impactante. ¿En qué medida los medios de comunicación también afectan la mirada respecto del empleo público, del estatal, la construcción del digamos, el estereotipo estatal? ¿En qué medida también hay algo que realmente sí, evidentemente nosotros no estamos pudiendo llegar o no llegamos del todo a los sectores sociales que representamos, y en qué medida también está tergiversada esa mirada? Claramente hay una narrativa construida, producida e impulsada, ¿sí? A algunos le convienen que la mirada sobre el Estado sea de una crítica social profunda y amplia. No obstante, nosotros no podemos dejar de hacer el ejercicio reflexivo de saber qué parte de esa narrativa tiene anclaje con la realidad. Porque si fuera solamente un ejercicio discursivo,
no se podría llegar a los niveles de ataque que hay hoy No sobre ancla. el Claro. Estado. No tiene anclaje. Claro. Entonces, yo creo que además, nosotros como militantes del peronismo, como militantes de ATE, Sí. tenemos que avanzar en una reflexión sobre cuál sería el Estado que nosotros necesitamos, ¿no? Partiendo de un diagnóstico duro que tampoco es todo negativo, porque en momentos de crisis, hay veces las autocríticas son... Demasiado profundo. Sí, y flagelantes. Y en realidad lo que terminas tirando es, ¿viste? La frase que tirás el chico con el agua sucia. Bueno, eso es lo que no hay que hacer. Nosotros tenemos que partir de una definición. En este contexto político, la única herramienta que tienen los sectores populares para mejorar su calidad de vida es el Estado. Entonces, en virtud de eso lo tenemos que transformar, cuidar, mejorar, etcétera. Pero la discusión es esa. Y además la discusión tiene que tener centralmente una mirada de futuro y no un dejo de nostalgia, Totalmente. ¿no? Nuestro proyecto de Estado no puede ser volver al Sí. gobierno de Alberto. Sí, sí. ¿Viste? No podemos ser los que sueñan el IAPI. Claro. Nosotros tenemos que ser los que sueñan con la gestión de los datos, con la regulación de la IA, con las agendas que vienen. Por ahí está bueno, el documento recorre estos temas. Primero en relación a una perspectiva de escucha activa, ¿no? Me Ujú. parece que, y en ese sentido de no caer en miradas nostálgicas, ¿no? Para proponer soluciones a futuro. Pero digo, en relación entonces a ejes estratégicos para pensar una nueva estatalidad. ¿Qué están conversando? ¿Qué puntos? Acabas de nombrar IA, digo, ¿dónde ves temas a partir de los cuales se pueda relegitimar y volver a conectar, a generar vasos articulantes entre Estado y sociedad? Mira, primero hay como dos ideas fuerzas que hay que charlar. Una, nosotros tenemos que reconstruir una idea de lo público. Sí. ¿Sí? Que lo público no es, podemos decir generalidades como es lo de todos, es lo que todos tenemos que cuidar, la casa Claro. común, etcétera. Pero como proyecto político, la idea de lo público lo tenemos que reconstruir y que además no es equivalente a la estatalidad. ¿Sí? Es más amplio, digamos. Es mucho más amplio. Claro. Es mucho más amplio. Claro, claro. Pero la educación es una prestación pública que tiene gestión pública, privada, social, etcétera. Sí, las Sí. leyes inclusive, ¿no? Entonces, digo, primer debate que nos tenemos que dar es una idea de lo público. Segundo debate que nos tenemos que dar, Sí, está medio lavadito, pero bueno. el debate o el mate. No, Las dos cosas. el debate no, pareciera estar siendo... este debate no, en general de la sociedad instalado. No te alejes mucho así. El otro debate que nos tenemos que dar tiene que ver con las capacidades estatales. Sí, ¿No? Nosotros cuando volvamos al gobierno, vamos a llegar a un Estado que va a tener pocos laburantes, muchos laburantes con altas calificaciones se fueron al sector privado, sí. no vamos a tener sistemas informáticos, vamos a tener todo un Estado cooptado por tercerizadas, etc. Desguazado. Sí, hecho pelota. Totalmente desguazado, además. Entonces, Desarticulado y desguazado. vos vas a querer complejo. controlar cosas y no vas a poder. ¿Sí? Entonces, vas a estar con un Estado que va a estar menguado en sus capacidades. Entonces, esos dos temas son los primeros que hay que abordar. Tienen condiciones para ser discutidos, ¿sí? Porque si no son abstracciones. Sí. Una tiene que ver con cuáles son las agendas que vamos a jerarquizar, Sí. ¿no? Que muy brevemente, nosotros llegamos sobre Macri y el final del gobierno de Alberto con más de 22 ministerios, ¿sí? Uno se tendría que preguntar si hay tantas agendas, si hay 22 agendas con la jerarquía para ser ministeriables, Se entiende. ¿no? Sí, se entiende. Lo que termina siendo que todo es importante y en realidad eso Sí, es un si es problema. todo importante, nada es... Sí, porque además todo eso son políticas que tienen que ser financiadas. Entonces, nosotros tenemos que abordar esa discusión sobre Esa dificultad, ¿no? De administrar el Estado. de administrar el Estado, de asumir que no se puede hacer todo y que por lo tanto hay cosas importantes y hay cosas que son menos importantes. Y eso tiene que tener una jerarquía en un organigrama que va de ministerio a dirección de línea. Bueno, eso es un desafío. Otro desafío es que nada de estas cosas se pueden discutir si medianamente no hay un abordaje vinculado al financiamiento de la política. ¿Qué Bien. quiero decir con esto? A ver. Pero
hoy, al no estar debidamente regulado, debidamente abordado socialmente cómo se van a financiar la política y los partidos, Sí. el Estado termina siendo una fuente de financiamiento. Y fíjate, sí. Incluso termina siendo una fuente de reconocimiento a los dirigentes que no pueden entrar en listas, ¿sí? Entonces, si vos no sos diputado, podés tener a cargo un organigrama y según Algún cargo. un cargo, ni más ni menos. Pero ¿y cuál sería el modelo? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos tenés el modelo de que las campañas son públicas y hay una financiación de privados que se tiene que hacer pública. ¿Cuál sería el modelo propuesto? Me aquí excede en a mí, Argentina? lo que sí creo es que la política no puede ser solo una posibilidad para aquellos que la pueden pagar, porque si no los únicos que hacen política son los Totalmente. millonarios. Claro. De hecho, acá Lo que tampoco puede pasar es que los mecanismos de financiamiento sean opacos. espurios. Claro. Sí, sí. Claro. Cuando leí el documento, escribí algunas cosas que me resonaban, porque creo que también, en cuanto a la posición de la Fundación Germán Abdala y una lectura de nueva estatalidad desde nuestro sindicato, también tiene que poder mirar con lupa algunas dinámicas donde no todo es lo mismo adentro del Estado, donde el laburante estatal no es una... No hacer una representación homogénea del trabajador estatal. Y yo un poco ahí observaba que lo que, por ahí me equivoco, es una hipótesis, gran parte de la prédica antiestatal encontró el caldo de cultivo en el rechazo a la política profesional. Política profesional que paradójicamente este gobierno dijo enfrentar, pero que después busca reabsorber. A la política profesional la reabsorbe en pos de su construcción de una nueva partidocracia, por ejemplo, ¿no? El objetivo de Carina, ¿no? Digo, ¿qué vino a hacer Carina? O sea, ¿qué hace un tipo del peronismo en la provincia de Buenos Aires armando la Libertad Avanza? Digo, no, ahí se pone en evidencia que las castas que dijo enfrentar, lo que busca es absorberlas, digo. Y entonces también nos comemos los laburantes estatales. Un laburante que que no ocupó cargos, digo, que tiene compromiso con la tarea, 20 años, 30 años, con una vocación pública, una formación alrededor de eso. Nos comemos el rebote muchas veces, digo, de una crisis que cada cual tendría que poder dar respuesta desde la posición que tiene, digo, me parece ese un tema importante también a atender, porque en definitiva lo que hoy pasa es que se elimina estatales, se despide estatales con medias salariales que no superan el $1.000.000, formados, digo, pero eso hizo caldo, o sea, el caldo de cultivo de eso fue el de, sobre todo un cuestionamiento a la forma que la política administraba el Estado, digo, me parece interesante poder leerlo eso, porque si no a veces nos ponemos quizás en posiciones o evitando ocupar posiciones frente a las cuales quizás hay otras responsabilidades de otros actores dentro del Estado que tienen que poder revisitar lo propio. Sí, claro. Sí, absolutamente. Las responsabilidades de los estatales son limitadas en todo esto. Claro. Absolutamente limitadas. No obstante, la capacidad de generar propuesta tiene que ir mucho más de nuestras propias responsabilidades. Ahí es donde aparece la dimensión política nuestra. Claro, claro. Porque la posibilidad de discutir una nueva estatalidad supone que nosotros, en algún lugar de nuestra experiencia política, rompamos el corporativismo. Claro. Porque si nosotros discutimos el Estado desde una perspectiva corporativa, el primer reflejo va a ser volver a repetir lo que hicimos. Claro. Y nosotros necesitamos mirar qué Estado necesitamos para lo que viene, ¿sí? Que seguramente va a haber un montón de cosas que hay que recuperar, porque hay un montón de cosas que las hicimos bien. No obstante, hay un montón de cosas que no hicimos y que tenemos que hacer. Claro. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros tenemos que recuperar es la experiencia ciudadana respecto al Estado. Ajá. Nosotros deberíamos tener la capacidad de ver, en el Estado Nacional no hay tanto, pero en los estados provinciales y municipales sí, entre comillas, ventanillas, lugares donde la población ingresa o se toca con el Estado. Sí. Bueno, ¿cuál es la experiencia de eso? ¿Todas son malas? No, hay muchas que son buenas, qué sé yo. Hubo pibes que por primera vez disfrutaron un fin de semana con su hijo en Tecnópolis. O, no sé, o sin ir más lejos, experiencia de la provincia de Buenos Aires. Cuenta de DNI, un banco público. Totalmente. Que traduce o remite una parte de la renta financiera que los bonaerenses como más barato. Sí. Bueno, hay experiencias de lo público que son buenas.
Después hay experiencias de lo público que son malas y uno mismo cuando las tiene que Las atravesar tiene, las padece. Sí. Bueno, ahí hay algo para cambiar. El ejemplo gasalla, ¿no? O las miradas peyorativas del estatal. Sí, o por ejemplo, yo me acuerdo, no sé si ustedes tienen presente, el cambio en la gestión de los DNI en el RENAPER. En un momento tener un DNI era un problemón, Sí, fue eran increíble. 3 meses, pero bueno, hubo un proceso, hubo gestión Impresionante. y uno disfrutaba cuando tenía que hacer el trámite Sí, del DNI. 48 horas te daban un DNI. Sí. El pasaporte también. Últimamente los sistemas están caídos, Sí. sistemas informáticos, hay unos quilombitos con este Bueno. gobierno que no paga ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que trabajar eso. Claro. Digo, la experiencia de la nueva estatalidad tiene que tener mucho más de datos y de procesos de que lo que venía teniendo. Claramente, no puede ser que las áreas de informática en el Estado sean marginales. Ajá. O O sean- tercerizadas. porque tenés eso, buena parte de las áreas informáticas están reducidas a reparar Sí, sí. compus, Ah. impresoras, ¿viste? Y entrás y son un montón de rack tirados. Y bueno, el próximo estado tiene que tener otro lugar para el tema de la Otro manejo tecnología. con la- Sobre todo en con la magnitud de las transformaciones que estamos viviendo. Ujú. Y acá había otro punto, repensar los alcances de la acción estatal, ¿no? Para no caer tampoco en una mirada de estatismo que todo pretende acaparar, ¿cómo es el enfoque ahí, que se plantean o que esbozan en el documento? Mira, ahí hay dos cuestiones para tener presente. Una, interpretar un humor social. ¿No? Sí. Hubo un humor social que dijo que no quiere que todo sea estatal, Sí. ¿no? Entonces, eso es un primer punto de la agenda que habrá que calibrar. El otro es el financiamiento. Nuestro Estado tiene un problema de financiamiento. No puede pagar todo lo que se quiere hacer. Se puede pagar algunas cosas, se pueden financiar algunas cosas. Digo. Entonces, ahí hay que poder jerarquizar. Y nosotros, muchos de nosotros somos lectores de una académica que se llama Mariana Mazzucato, Ajá. que establece una lectura del vínculo entre el sector estatal y el sector privado alrededor de lo público, donde el Estado lidera inversiones, sostiene, pero no es el socio subsidiario del mercado, no es que está donde el mercado no llega, sino que lidera Dinamiza. los procesos de transformación. Claro. De hecho, el libro más conocido de ella es El Estado Emprendedor. No es el último y no sé si es necesariamente el mejor, pero el libro ese que plantea, bueno, buena parte de la idea de los emprendedores desarrollando tecnología opaca la idea de que en el origen de esos desarrollos estaba el Estado generando tecnología. Entonces, hay parte del iPhone que se explica por el complejo armamentístico norteamericano, no por tipos encerrados en un garage. Bien. Perdón, justo pedí un mate. Bueno, ya llevamos casi 20 minutos de ver. entrevista. No, Si querés, perdón, metete- pero hay un poco polémico. Pero respecto al tema Polemicemos. del corporativismo, ¿no? Sí. El tema del corporativismo, vos mencionaste, Emiliano, me recuerdo, porque también no es que no se ha hablado de esto, se ha hablado en otras oportunidades. Hay dirigentes políticos, como por ejemplo Cristina en su momento señaló algunos corporativismos, no quiero dar el ejemplo porque si no es medio, dar ejemplos es como medio complicado, pero sí había hecho como una serie de críticas respecto del Estado en general y en algunos casos en particular. Sí, funcionarios que no funcionan, No, famosa no frase. solamente eso, sino incluso cuando habló de la Del educación empleo pública. público, Sí, no, claro. o del empleo público, Del que empleo hablaba de los público, privilegios del empleo público. Habló, Sí. claro. habló también de la educación pública. De hecho, fue una pata, digamos, endeble de nuestra parte. El tema de la educación fue un tema complicado también, relevado, ¿no? Relevado por encuestas, etcétera. Y también se generó un ataque muy intestino, por decirlo, adentro de cada uno de esos organismos del Estado que salieron reactivos frente a esa crítica o a esa... Es que en un punto tiene mucha injusticia esa Total. crítica. Digo, Las todo cosas bien, por su pero nombre. tiene una cuota de injusticia grande. Particularmente el empleo público. No, el privilegio del empleo público que goza de estabilidad. 40.000 despidos, ¿cuál es la estabilidad que gozamos? Sí, Claro. sí. De hecho, Paritarias, además incluso lo que nadie discute
que buena parte del empleo público, cuando tiene un conflicto y lo quiere llevar a la justicia, termina en el fuero contencioso administrativo. Claro, es lo que hablábamos al principio. Donde tú no solo no tenés estabilidad porque te están despidiendo, sino que tampoco tenés la indemnización que tendría una ley de contrato de trabajo. Totalmente. Entonces, los privilegios de hecho, nosotros hablamos, bueno, la situación salarial de los estatales termina generando una situación de pluriempleo, Sí. que no es porque los estatales lo deseen. ¿Qué está pasando? No, está lleno de estatales que terminan su jornada y se nos van vamos a hacer Uber. Se van a hacer Uber, Ujú. se van a vender a la feria, Sí. ¿viste? Te mezclo unos temitas, en fin. Asumen tareas de cuidado que anteriormente las podían pagar, Claro. Exactamente. ¿no? Sí. Entonces, digo, yo creo que ahí hay hay una injusticia. Lo mismo creo que hay que discutir el empleo público, ¿no? Claro, Nosotros tenemos una que cosa no discutir. quita la otra. Nosotros tenemos que discutir la profesionalización del empleo público, tenemos que discutir el ingreso el ingreso al Estado no alcanza con que sea por concurso. Tiene que tener que ver con una definición de un puesto requerido, A cubrir. ni más ni menos. Claro. Que habrá que tener después la estructura de esos puestos. Sí, Está Pero bien. hay que discutir el empleo público. ¿Sí? desde ya. Pero, yo cuando me refería a lo corporativo no me refería a que defendamos nuestros derechos. Ujú. No, e inclusive si miramos si reducimos el esquema de que el estatal va a estar defendiendo lo propio y desde otros lugares, el mundo del trabajo privado, emprendedurismo, informalidad, lo que hay es un rechazo al estatal que llevan inclusive a votar alternativas como estas. Lo que yo planteaba es, ojo, ¿cuántos estatales votaron a este gobierno? Sí. ¿Cuántos estatales? O sea, en algún punto el rechazo de actores que no están beneficiados, entre comillas, por lo público y el destrato, el descuido de la labor pública hacen que se encontraron en la alternativa política de la Libertad Avanza y de Javier Milei. Digo, no son tan distintos los extremos a veces. Pero además hay un desafío que tiene que ver con una militancia que tenemos que hacer, que es ampliar la idea de la estatalidad. Digo, porque los mismos que rechazan al Estado genéricamente quieren más maestros, quieren que la salita del barrio tenga un médico las 24 horas, Ujú. quieren un poli en la esquina, quieren que le hagan Claro. la obra pública de cordón y cuneta. Claro. Sí, Pero, sí, sí. entonces, en el centro de la cotidianidad nuestra está el Estado. Sí. Después que lo podamos ver o no, y ahí hay un desafío nuestro que además tiene que ver con Totalmente. esto de la experiencia ciudadana. Un tipo que va a una salita tiene que estar mejor tratado que en la En una actividad. prepaga. Ni más ni menos. Nosotros deberíamos aspirar a eso. Claro. Deberíamos trabajar para subir los niveles. De atención, los niveles de servicio. Che, sumamente Muy- interesante. muy bueno. Si podemos, compañero, ahí en la operación ponchar el chat como para ir cerrando, porque hay mucha gente conectada, dejaron un montón de comentarios. Siguiendo, bueno, saludos, la estatalidad con los pies en la tierra, un análisis real al fin, plantean súper interesante. Hay experiencia de presupuestos participativos municipales muy interesantes. Informática y tecnología estatal como algo que no está, dice Pablo. Ahí preguntan quién es el morocho. Tengo dos morochos. ¿Qué morocho? El morocho, ¿Qué morocho? que está a mi izquierda es Santiago Ponce, que estaban preguntando. Y bueno, compañero, muchas gracias por esta entrevista. La verdad que es un tema que venimos laburando, que da para seguir, que si se generan también instancias me parece que está bueno para convidarlas, porque mucha gente en nuestro organismo está de alguna manera involucrada con estos temas, en distintos grupos de estudios, en relación también a las políticas o a sus puestos de trabajo. Así que gracias por acercarte. Gracias a usted por la invitación. Y bueno, nos seguimos encontrando. Bueno, vamos a hacer el último cortecito y volvemos con un breve último bloque. Gracias a la gente que se quedó hasta ahora del otro lado. Gracias, Emi.